Entonces es muy grato para nosotros estar con ustedes en este momento. El curso que vamos a estar dando durante todo el día se llama Bienestar Físico y Emocional del Cuidador. Cuídate para cuidar. El objetivo general de este curso, de este seminario, es brindarles estrategias que les permitan a ustedes tener el bienestar físico y emocional para que contribuyan a la calidad de vida de la persona que tienen a su cuidado. Así que bueno, como les decíamos, esa es una alianza muy hermosa que hicimos con la Fundación Colombianos por la Inclusión y Fundación Reintegra. Este primer módulo que vamos a ver en este momento nos va a tomar más o menos 2 horas, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre el cuidado emocional. En este momento tenemos varios participantes que son tanto cuidadores de primera línea, que son cuidadores informales, o que es el papá, el tío, que le toca cuidar a la persona, al hijo, o está encargado de ese cuidado, ¿cierto? El cuidador primario. Pero también tenemos aquí personas que decidieron estudiar una carrera, que decidieron estudiar una profesión, estudiaron hacer cursos, programas para poder tener las herramientas y que hicieron de esto una vocación, ¿sí? Así que bueno, es muy dirigido para ambos, tanto para el cuidador formal como para el cuidador informal. Mi nombre es Maile Rivera, yo soy psicóloga y soy directora de la Fundación Reintegra. Así que bueno, qué grato poder compartir con ustedes el día de hoy. Y la idea es que hoy ustedes tengan esas herramientas para que puedan dar un mejor servicio, un servicio con mucho amor. En el primer módulo, entonces, vamos a estar viendo propósito de vida, bienestar emocional del cuidador, prevención del síndrome del cuidador, involución del paciente, higiene emocional. Así que bueno, el objetivo específico de este módulo es concientizar al cuidador sobre la importancia de la salud emocional para el desarrollo de su actividad como cuidador efectivo. Bueno, ustedes han escuchado hablar sobre esta historia del sueño de los 3 árboles. Vamos a escuchar entonces el sueño de los 3 árboles. Esta es una historia en la cual estaban 3 árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y planes de futuro. Algún día seré un cofre de tesoro, estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Todos verán mi belleza, dijo el primer árbol. El segundo árbol dijo, algún día seré un gran barco donde viajen los más grandes reyes y reinas a través de los océanos. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo, yo quiero crecer para ser el más alto de todos los árboles en el bosque. Y así estaré cerca de Dios, seré el árbol más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Durante años, los 3 árboles pedían para que sus sueños se convirtieran en realidad. Un día, un leñador los taló y se los vendió a unos carpinteros. Con el primer árbol hicieron un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y llenado de paja. Se sintió muy mal por eso. No era lo que él había pedido. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de pesca y fue puesto en un lago. Sus sueños de ser la gran embarcación habían llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y lo abonaron en la oscuridad de un almacén. Al verse así los 3 árboles fracasados, se sintieron muy mal. Sin embargo, una noche llegaron 2 personas y pusieron a un niño en el pesebre. Entonces, el primer árbol descubrió que había contenido el mayor de los tesoros de la humanidad. Años más tarde, un hombre con sus discípulos subieron a una pequeña embarcación
para cruzar el lago de Galilea. Durante la travesía, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería suficientemente fuerte para salvarlos. Pero este hombre se levantó, calmó la tempestad. Y el segundo árbol descubrió que llevaba al rey de todos los reyes. Finalmente, alguien cogió 2 de las tablas que estaban en el almacén y sobre ellas crucificaron a este hombre. Cuando llegó el domingo, este hombre resucitó y el tercer árbol sintió que había estado más cerca de Dios de lo que nunca pudo imaginar. Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a los planes, recuerda que la vida, Dios siempre tiene los mejores planes para ti. Cada árbol consiguió lo que había soñado, aunque de una forma que no lo habían planeado. No siempre sabemos qué va a pasar, pero si tenemos la fe y la convicción y recordamos esos sueños que tenemos, las cosas van a transformarse para que se den de la manera en la que siempre lo soñaste. Aquí está el primer árbol convertido en un pesebre. Él se estaba imaginando era ser un cofre lleno de oro, ¿cierto? El segundo árbol convertido en una barca, pero sí llevaba a un rey. Y el tercer árbol se convirtió en el más grande, ¿cierto? Esta reflexión, siendo una reflexión muy de la religión católica, del cristianismo, realmente nos hace pensar que cuando nosotros estamos siempre pensando y tenemos esa fe sobre lo que queremos en nuestra vida, tenemos el poder para poder convertirlo, ¿sí? ¿Por qué es importante tener en cuenta el propósito de vida? Porque hay cuidadores que, como les decía, estudiaron para ser cuidadores, como tenemos cuidadores que no, que tenían otros sueños, que tenían otros planes, pero la vida los llevó a ser cuidadores, a tener que luchar y pararse todos los días por el bienestar de otra persona. Pero la diferencia no es mucha. Uno es porque lo decidió y el otro también lo decide, porque al fin y al cabo siempre tenemos el poder de tomar nuestras propias decisiones, ¿cierto? En muchas familias se ve que si la mamá o el papá enferma, alguien enferma, la familia en vez de unirse, se dispersa. ¿Por qué se dispersa? Porque el ser cuidador realmente es una carga, tiene una carga alta, tanto emocional como física, ya que no solamente debes estar pendiente de tu vida, sino que de la vida del otro. Y generalmente, en los casos, la mayoría de los casos, el cuidador se olvida de sí mismo para poder brindar lo mejor al otro. Pero ¿cómo podemos brindar lo mejor al otro cuando realmente no tenemos eso, no estamos trabajando nosotros mismos en nosotros mismos? Así que esta reflexión es muy para aquellas personas que les ha tocado ser cuidadores, les sintieron ese llamado, pero quizás imaginaron haciendo otra función. ¿Qué es el propósito de vida? Cuando nosotros tenemos un propósito de vida, estamos caminando tenemos un norte. Ahorita la compañera nos compartía, decía que sí, está cumpliendo ese propósito de vida, pero no todas las personas están viviendo ese propósito de vida y no son felices. ¿Y qué será la vida sin la felicidad? Si en este momento no estás disfrutando de todo lo que haces, si no te genera amor, si no te genera placer, si cada vez que te levantas de la cama sientes que no deberías pararte, entonces algo está pasando con tu vida. Algo está pasando con tu vida.
¿sí? Así que bueno, para nosotros conseguir ese propósito de vida es muy importante que aprendamos a conocernos, que sepamos quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y bueno, en Japón es una estrategia que lleva miles de años, no sé si han escuchado Ikigai, es un concepto japonés. Ikigai significa una razón de ser. Nosotros generalmente nos estamos preguntando por todo. Generalmente estamos preguntando para qué la vida, el sentido de la vida, cuál es mi norte, por qué existo, por qué el cielo es azul, por qué el mar es tan grande, ¿cierto? Estamos generalmente buscando respuestas. El humano esa capacidad de racionalizar realmente como que nos condena, ya que estamos constantemente hablando en nuestra cabeza. Y bueno, de hecho, eso ha llevado a muchos descubrimientos porque somos muy curiosos, Así que bueno, y lo que más generalmente le produce dolor a una persona es no encontrarse a sí misma, no saber qué le gusta, no saber el por qué. Siempre queremos saber el por qué. Y si no sabemos el por qué, nos imaginamos algo que nos dé esa respuesta y nos dé tranquilidad. Entonces, esa tranquilidad la podemos conseguir si nosotros tenemos un propósito de vida y ese propósito de vida es realmente consciente. ¿Cómo puedo tener un propósito de vida? Entonces, lo que amo en esta propuesta nos dice la pasión, la misión, la vocación que se convierte, la profesión que se convierte en vocación. Entonces, lo que amo, lo que el mundo necesita, lo que me pueden pagar por ello, pero esto de poder pagar es cómo lo que estoy haciendo es productivo porque podemos tener en este momento papás aquí en este momento que no tienen, que cuidan a sus niños con tanto amor y que la paga es la sonrisa y la satisfacción de ver cómo está evolucionando. ¿Cierto? Entonces, se convierte en una profesión. De hecho, estudian mucho más profundo qué es esa enfermedad que tiene mi hijo o qué es esa patología que tiene mi papá, mi mamá, ¿cierto? Entonces, eso de lo que me pueden pagar realmente depende mucho de cómo tú veas qué son los bienes, qué es un bien para ti y en lo que eres bueno. Entonces, volviendo al tema del cuidador, de cómo los cuidadores sienten generalmente ese estrés, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que sí soy bueno para esto? Y es importante también saber que hay mucha información y que hoy en día puedes tener acceso a ella. Pero entonces, es muy importante que tengamos un propósito de vida. Ese propósito de vida que esté encaminado a que dé plenitud, que tenga un norte. Así que bueno, vamos a realizar esta actividad. Por favor, en una hoja, respóndete las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Estás cumpliendo tu propósito de vida? ¿Cómo puedes conectar tu realidad a tu propósito de vida? Bueno, espero que toda la actividad la hayan realizado, ya que es muy importante que usted se haga estas preguntas. ¿Estoy viviendo la vida que yo quiero vivir? Y si no estoy viviendo la vida que yo quiero vivir, ¿por qué está pasando esto? ¿Será que en algún momento tomaste la decisión inconscientemente? ¿Será que no estás viendo las cosas como realmente deberías verla? Con otros ojos, cambiar la perspectiva.
Por eso el conectar ese propósito de vida con la realidad, porque quizás muchas personas quisieron ser astronautas, ¿cierto? Y son cosas que son un poco, pues, no son imposibles, pero a la realidad, ¿cómo puedo yo lograr este sueño de ser astronauta? ¿Es posible? ¿No es posible? O tener alas, ¿cierto? Quisiera tener alas. ¿Qué tan racional es? ¿Qué tan racional? Entonces, es lo que tengo hoy, ¿cómo lo puedo transformar en algo que me genere un bienestar emocional? ¿Y qué es el bienestar emocional? Yo como psicóloga, en todos los programas que realizo, la palabra indispensable es liderazgo de sí mismo. ¿Cómo puedo ser el gerente de mí mismo? ¿Cómo puedo liderar mi vida? ¿De qué manera? ¿De qué manera soy yo el protagonista de mi vida? No lo que la circunstancia me pone. Porque la vida puede darte muchas opciones. Por ejemplo, del COVID no estábamos ninguno preparados para el COVID. Pero ¿qué hizo el humano? Transformó esto que es tan natural en algo muy importante. Hoy en día tenemos trabajo en línea, mucha evolución a nivel de la tecnología, de la virtualidad. Se transformaron muchas empresas y se convirtió esta situación de la que no se tenía control en algo en lo que sí se podía, que es la manera en la que tú ves las cosas, en la manera en la que tú coges y puedes ser protagonista, tú puedes adornarlo. ¿De qué manera tú puedes ser realmente el constructor de esto? ¿Para qué? Para tener ese bienestar emocional. Y ese bienestar emocional realmente es una palabra que es muy grande y que no es que todos los días vas a amanecer feliz, ¿cierto? Porque el ser cuidador es una tarea gratificante para algunos, para otros quizás no. Hay días en los que te sientes muy feliz con lo que estás haciendo, pero hay otros días en los que realmente te sientes que estás agotado y eso es normal. Eso es normal. Sentir que estás agotado es realmente un estado en el que de cualquier profesión se puede sentir. Entonces, bienestar emocional del cuidador, como les decía, es el liderazgo de sí mismo. ¿Cómo puedo tener el control de todo mi entorno? Pero entonces, para desglosarlo, vamos a ver qué es bienestar. Según la RAE, ese estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Hay otra definición, que es estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. ¿Y qué es la emoción? Interés, generalmente expectante con lo que se participa en algo que está ocurriendo. Esa también es la definición de la Real Academia Española. Y hay otra definición que nos dice que es estado afectivo, intenso y transitorio producido por una situación o estímulo del entorno que transforma el equilibrio psicofísico de una persona. Así que bueno, este bienestar emocional realmente nos habla de una salud mental, de una salud general. ¿Sí? Y es la manera en la que, mire, cómo el bienestar, cómo una persona puede transformar ese funcionamiento, cómo puede la persona tener dominio de sus condiciones físicas, ¿sí? Y también mentales, por supuesto, porque lo uno no puede ir sin lo otro. Entonces, las emociones generalmente son algo que tú quizás no puedes controlar de primera, ¿cierto? Sino cuando ya puedes empezar a tener el dominio de tu propio cuerpo y poder ir identificando
cuáles son esas emociones que me generan más gozo, cuáles son esas emociones que no me generan tanto gozo y cómo yo puedo gestionarlas de manera asertiva. Eso es lo que le llamo entonces el liderazgo de sí mismo. Puede ser el constructor de tu vida, puede ser el constructor de la realidad que tienes en este momento. Así que ahora, como nos compartían las compañeras, ellas transformaron su realidad. Y a veces no siempre se te da lo que tú estás esperando tal cual. Y hay situaciones en que se desborda, que no puedes controlarlas, pero sí puedes controlar la manera en la que tú las ves. Sí puedes tener ese control. Así que bueno, pregúntate, en este momento, ¿estás viviendo de una manera consciente? ¿En ese momento tienes bienestar? Si estás brindando a ti, si te estás brindando a ti mismo esa tranquilidad, esa paz, porque como les decía, ahorita hay situaciones en las que se desborda todo, ¿cierto? Hay situaciones en las que no sabes cómo hacer en su momento, pero si tienes el dominio de tu propio estado físico, de tus emociones, puedes transformar esa realidad. Así que bueno, eso es una pregunta muy importante, como las que hicimos ahorita. Y bueno, esto es ¿cómo puedo yo tener un bienestar emocional? Importante, el autoconocimiento. El autoconocimiento es indispensable porque si no sabes quién eres, no sabes qué te gusta, no sabes qué no te gusta, no puedes ni siquiera tener límites, ni contigo mismo ni con el otro. Cuando yo aprendo a conocerme a mí misma, logro una autoestima. Cuando yo logro esa autoestima, puedo llegar a tener ese autoliderazgo. Y ese bienestar emocional también implica un bienestar físico, porque si no tienes la capacidad, no tienes la emoción de ir a hacer ejercicio, realmente puedes empeorar tu salud, ¿sí? Y cómo yo tengo cómo me siento cuando tengo un malestar emocional. ¿De qué se compone ese malestar emocional? De unas creencias irracionales. Esas creencias irracionales son producidas, por supuesto, por la manera en la que te educaron, en el contexto donde viviste, todo lo que fuiste adaptando. Entonces es que a mí nadie me ayuda. A mí me tocó ser cuidador porque soy el más de malas de la familia. O a mí me tocó ayudarle a los demás porque no había más nada que hacer y no sirvo para más nada. Pensamientos limitantes, pensamientos que te limitan en este momento, siempre van a aparecer detrás de una creencia irracional. Esos pensamientos limitantes que te dicen hoy en día es que no lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo bien, no sabes. Y por eso tienes que estudiar todo lo que veas por ahí, porque no tienes la capacidad para poder discernir qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cierto? Entonces esos pensamientos que te dicen constantemente, yo soy tan malo, o no soy suficiente, o también esos pensamientos que te llevan a decir, es que no existe nadie más que lo haga mejor que yo, es que tengo que hacerlo porque tengo que agradarle a todos. Es mi responsabilidad, para eso nací. Entonces, esto es lo que te lleva a un malestar emocional, estar mal emocionalmente, y si estás mal emocionalmente, estás mal físicamente, y con eso empiezan a llegar las enfermedades, que es así, se evidencian más fácil. Esta parte quizás no la evidencies sino tú, y quizás no. Quizás no sabes que estás viviendo un malestar emocional porque generalmente estás irritado, tienes estrés, tienes ansiedad,
que esas son las emociones desgastantes. No hay emociones malas ni hay emociones buenas, son emociones. Pero estas emociones que no son tan agradables, desencadenan enfermedades. Y esas enfermedades sí se pueden ver, ¿sí? Entonces, al poder yo tener autoconocimiento, yo conozco cuáles son esas creencias irracionales y cómo puedo tener dominio sobre ellas. ¿Cuáles fueron esos códigos que en la familia me dijeron o que yo adapté del medio, que yo adapté porque me pareció más fácil creer que todo el mundo es malo o pensar de que yo tengo que ser suficiente y que tengo que demostrar que puedo con todo? Es que tengo que poder con todo. Esta carga me tocó a mí. Estoy llamado a hacer todo por esta persona y tengo que renunciar absolutamente a mí mismo. Tengo que renunciar a todo porque mi llamado es solamente atender a esta persona o a estas personas. Y eso me tiene que generar gozo. Pero bueno, si realmente no te genera gozo, ¿crees que realmente es sano lo que estás haciendo? Si realmente no te genera amor, felicidad, levantarte y pensar, voy a ir al instituto si estás trabajando como cuidador, voy a ir, tengo que ir a atender a estas personas y cómo son de groseros y cómo se portan de mal, o el señor que todo el día está diciendo groserías, qué pereza ir allá, pero me toca ir porque yo estudié para esto y nada más que hacer, me toca. O también levantarte y decir, no, es que mi mamá, qué rabia, me tocó, fue a mí, qué pereza tener que ir a cambiarle el pañal a mi mamá o a mi papá, qué pereza tener que ir donde esos señores, pero me toca. Entonces, piensa muy bien que ese malestar emocional que estás teniendo se compone de esas creencias, pensamientos limitantes y eso genera unos desgastes emocionales. Es importante, es muy importante que revises cómo está en este momento tu salud mental. ¿Cuáles son esas emociones que desembocas cuando das cuidado? Por eso, vuelvo y les repito, tener autoconocimiento es importante, tanto como hablábamos ahorita, para desarrollar todo lo que es nuestro proyecto de vida, todo lo que es nuestra filosofía de vida, nuestra misión, para saber qué nos gusta, saber qué no nos gusta, entender quién soy, cómo soy y qué puedo brindar. ¿Qué puedo brindar? Si no estoy bien emocionalmente, ¿ustedes creen que pueden brindar algo bueno? Muy importante que lo puedan reflexionar. ¿Cómo tengo un balance emocional? Desconéctate un momento. ¿Cómo me desconecto un momento? Es que también tienes vida. Entonces ahí vienen esas creencias irracionales y es que yo tengo que poder con todo. Es que a mí me toca hacer todo porque no hay nadie más que lo haga mejor que yo. Es que yo tengo que hacer, tengo que ser el todero de la familia, soy el todero. O yo soy la todera de mi empresa. Desconéctate un momento. Es importante que puedas tener espacios para ti, de ese rol, porque realmente es un rol. Los seres humanos vivimos en roles. Tenemos un rol como mujer o como hombre, si tienes hijos como mamá o como papá. Tenemos roles en tu puesto de trabajo, con tus amigos. Son roles, son simplemente como una escena en donde tú eres el artista y no siempre tienes que estar en ese mismo rol, puedes desconectarte. Establecer límites, pero para yo establecer límites debo saber qué no me gusta, qué no tolero y cómo soy asertivo para decir lo que no me gusta. Es importante. Ahora, descansar.
El sueño nocturno es muy importante, ya que cuando nosotros descansamos nos recuperamos. Entonces, si solo estás durmiendo en este momento 3 horas, pero es porque es que me acuesto temprano, pero no me da sueño, algo está pasando contigo. Algo está pasando contigo porque debes dormir lo necesario. Y lo necesario no son 3 horas, no son 4 horas. Es importante que tu cuerpo pueda desconectarse, que pueda recuperar energías. Ser más flexible. Debe ser más flexible tanto contigo como con los demás. ¿Por qué? Porque eso de no ser flexible realmente te está diciendo, tengo que poder con todo, o nadie más lo hace mejor que yo. Suéltalo, suelta el mando. ¿Cómo puedes soltar el mando? Pide apoyo. Realmente nunca estás solo. Vivimos en un mundo donde existen miles de personas. Y digo mundo porque ahora la virtualidad nos acerca. En este momento nos estamos viendo desde otros lugares. Hay entidades, hay personas que siempre van a estar allí para ti. Solamente si tú buscas la manera para que esto suceda. Entonces, pedir apoyo. Pedir apoyo, si tienes el rol de cuidador primario, que estás cuidando, que te encomendaron o tú decidiste ser el cuidador de tu familiar, hay otras personas que también podrían ayudarte. Pero si te cierras en tu pensamiento o en tu creencia irracional de decir, es que no hay nadie más que lo quiera hacer, no existe nadie más, no hay nadie más. Si yo no estoy, está mi mamá, mi papá o mi paciente involuciona. Pero si lo estás haciendo bien, realmente lo que quieres es protagonismo, porque aún no te has encontrado a ti mismo y requieres ese protagonismo. O realmente lo estás haciendo por amor, o realmente lo estás haciendo por vocación. Pedir ayuda es muy importante. Vuelvo y les digo, hay muchas entidades, hay muchas personas que están para ti. Tu red de apoyo, tus amigos, sacar espacios para poder compartir con tus amigos, con tus amistades. Vemos que muchos cuidadores, de hecho, se han quedado hasta sin amistades, que llevan toda una vida solteros porque se han creado, tienen esa creencia irracional, es que a mí nadie me va a querer, no va a querer compartir esto conmigo, nadie va a querer. Y claro, efectivamente, si así lo piensas, así es. Entonces, saca espacios y empieza a escucharte a ti mismo, esos pensamientos que te llegan, esos pensamientos limitantes. Tenemos personas desde que empezaron a ser cuidadores, nunca volvieron a tener un noviazgo, una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque en su cabeza está de que nadie lo va a aceptar o la va a aceptar con esa situación. Y entonces empieza un sufrimiento, porque es que nosotros tenemos, como les decía, distintos roles. Y necesitamos esos espacios de amistad, esos espacios que te desconectan, que te nutren, que te hacen llevar a otro mundo, a otra burbujita. No todo es solamente ese cuidado, solamente ser cuidado, ¿cierto? Ese rol, no todo es ese rol. Y la pregunta muy importante es, ¿lo estás haciendo porque no te has encontrado y necesitas protagonismo? ¿O lo estás haciendo por amor, por vocación? Si sientes que te tocó, revisa muy bien. Si sientes que te tocó tener esta función y que no tienes otra cosa más que hacer, porque la vida es injusta, revisa muy bien tus creencias. Revisa muy bien. Recuerda
Está bien no poder con todo. Se los repito nuevamente. Creer que tienes que poder con todo es una creencia irracional. No tienes que poder con todo. Realmente no. Solo son roles. Solo son roles. Y tú eres la persona más importante de tu vida. No existe una persona más importante en tu vida que tú mismo. Y es que mi mamá, y es que mi hijo, y es que mis pacientes son lo más importante en mi vida. Pero ¿cómo puedes brindarle un bienestar emocional y físico a la persona que tienes a tu cuidado si tú no te estás cuidando? Si tú no eres un ente. ¿Cómo puedo dar manzanas? Como un árbol que no produce manzanas puede dar manzanas. ¿Eso es posible? Realmente no es posible. Solo está en tu imaginario. Si no estás cuidando de tu salud emocional, si no eres lo más importante en tu vida, no puedes transmitir lo que no tienes. No puedes dar de lo que no tienes. Así que bueno, cuando nosotros no tenemos cuidado de nuestra salud emocional, empieza a tener entonces unas repercusiones que no son muy agradables y muchos cuidadores se quejan del estrés, que estás muy estresado porque tienes muchas cosas que hacer, ¿cierto? Y realmente eso sigue siendo un desorden emocional que lo justifica diciendo, lo justifica con sus creencias irracionales y sus pensamientos limitantes. Es que no hay otra opción, es que solo es esto. Y se cierran y por supuesto no hay otra opción. No va a haber absolutamente nadie que los pueda ayudar. Y entonces empieza a sufrir su propio cuerpo. Recuerden, empieza la emoción, después de esa emoción empieza la somatización. Empieza entonces ahí sí a evidenciarse. Es que no se ve. El estrés no se ve. La tristeza no se puede evidenciar. No se puede evidenciar realmente. Pero un cáncer sí. Un cáncer sí se puede evidenciar, ¿cierto? Entonces, si yo hoy no estoy teniendo el dominio de mí mismo, no tengo el liderazgo de mí mismo, no es posible poder tener, no es posible poder tener una salud física. Y lo que más nos preocupa a nosotros es la salud física. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ve el otro? ¿Qué piensa el otro de mí, generalmente? Y el estrés es justamente es por ese desgaste. Entonces ya empieza a tener unas patologías y por ejemplo, aquí vamos a hablar del síndrome de cuidador quemado. ¿Sí? Que es un desgaste emocional y físico. Miren que siempre esa parte emocional está muy ligada a la parte física. Es como un computador. Ustedes saben que para que esto pueda funcionar, para que en este momento ustedes nos estén viendo, necesitamos de una pantalla, necesitamos también de un sistema. Entonces está el software y el hardware, ¿cierto? Entonces el software es el sistema, lo que no podemos ver, cómo está funcionando a través de toda estos códigos y todo esto que se hizo para que pueda tener un funcionamiento. Entonces ese software no se ve. Pero el hardware, por supuesto, en este momento nos podemos quedar sin internet y nos quedamos sin internet, pero inmediatamente la pantalla se desactiva. Supongamos que le entra un virus al computador. Le entra un virus, el virus no lo podemos ver. Ese es el software. Pero en el hardware inmediatamente se daña. Se daña. Sí podemos ver que el computador se dañó, porque es lo más evidente. ¿Pero por qué se dañó? Porque entró un virus. El virus
no lo podemos identificar fácilmente. Asimismo pasa. Con estas emociones no podemos evidenciarlas. Con nuestros propios ojos no podemos ver la tristeza. Nosotros podemos nosotros podemos suponer, podemos quizás hasta, bueno, podemos diagnosticar, pero no existe un examen en donde aparezca eso es tristeza. Así, porque tiene alterado esto y lo otro, ¿cierto? Son simplemente como la somatización, de manera en la que podemos evidenciar los síntomas, pero revisarlo con nuestros ojos, no. Entonces, si nuestro software no está bueno, nuestro hardware se va a dañar. Y ahí sí tienen complicaciones mucho más grandes, mucho más profundas. Entonces, prevenir el síndrome del cuidador quemado, que es el burnout, es importante. A consulta generalmente llegan personas cuando ya tocaron fondo, cuando ya no fueron capaces con ellos mismos, cuando la vida se les fue, dicen. Pero ¿por qué no fueron a consulta o por qué no buscaron un profesional antes de, cuando empezaron a sentir síntomas? ¿Por qué no? Porque siempre esperamos a tocar fondo. Porque estamos esperando a ver qué pasa. Porque es posible que algo suceda y la vida me lleve a otro lado. Pero resulta que no es así. Si no atiendes en este momento, cualquier patología, cualquier síndrome inicial tiende a empeorar. Entonces, cuando ya se llega allí, no hay manera de que sea fácil el alivio. Toma entonces unos procesos, toma un tiempo. Así que la invitación en este momento es que revises muy bien qué está pasando con tu vida emocional, cómo te sientes con lo que estás haciendo, si realmente lo sientes de manera placentera. Si no lo sientes de manera placentera, revisa muy bien por qué. Es normal que algunos días no lo sientas así, porque es normal que te agotes, somos seres humanos. Pero si todos los días, por un periodo de un mes, 2 meses, estás sintiéndote con mucha angustia, revísate para que no sea peor la situación. Entonces, saben que vuelvo a lo de las creencias, empiezas a decirte muchas excusas, porque esas creencias siempre van a estar allí. Y si tú crees que la Tierra es cuadrada, la Tierra es cuadrada. No hay otra manera de cambiarte esa creencia, a menos de que quieras revisar si realmente es cuadrada, ¿cierto? Entonces, el síndrome del cuidador quemado es un síndrome que tiene ese desgaste físico, emocional, que se experimenta cuando una persona convive con un familiar dependiente, como consecuencia de la exposición continua a situaciones de estrés, estado de sobreesfuerzo al que se está sometido. Y mire que ese estado de sobreesfuerzo realmente viene del yo tengo que hacerlo porque me toca creencia. Está esa creencia que te está alimentando todos los días. Tengo que hacerlo. No existe nadie más que me ayude. Es que en Colombia, es que en Ecuador, es que en México no hay leyes que apoyen al cuidador. No hay. Es que a mí me tocó, soy el más de malas de la familia. Es que yo, siendo gerontóloga, no tengo otra opción. Y no solamente por la profesión, ¿cierto? Porque, o sea, no es una profesión, tú puedes desconectarte, pero hay personas que, de hecho, hasta montan un centro y viven allí. Viven allí porque sienten que eso es a lo que están llamados y no hay opciones. Pero ese siento que estoy llamado me sigue haciendo sentir mal. No me siento muy feliz. ¿Pero por qué? Porque no hay espacios, porque no estoy buscando quién me pueda ayudar. Entonces,
Este síndrome realmente proviene ¿de qué? De un sobreesfuerzo, de un estrés prolongado. ¿Cuáles son esos síntomas físicos? Porque claro, lo vamos a empezar a ver en la parte física, en donde se podemos empezar a evidenciar, y es agotamiento, fatiga, cansancio continuo, aumento o disminución del apetito, trastornos del sueño, insomnio. Entonces vamos a empezar a dormir menos, dolores musculares, palpitaciones, molestias, consumo de bebidas de cafeína, alcohol, abuso de pastillas para dormir, abandono de su aspecto físico porque ya yo no importo, ya no importa, ya importa es la otra persona, pero realmente estamos haciendo la fórmula mal. Si tú tienes cuidado de ti mismo, tienes la capacidad de brindar eso mismo a otra persona. ¿Cuáles son esos síntomas emocionales? Tristeza, sentimiento de culpa, irritabilidad, cambios frecuentes de humor, dificultad para concentrarse, problemas de memoria. ¿Cuáles son esos síntomas sociales? Desinterés por las actividades que antes disfrutaba, aislamiento social. Entonces, en esos síntomas sociales, de hecho, empiezas a ver, es que no tengo amigos, a mí nadie me quiere ayudar. Desde que mi mamá se enfermó, todo el mundo se alejó. Desde que mi hijo llegó a mi vida con esta enfermedad, todo el mundo se alejó. Y empiezas tú mismo a hacer una barrera en donde efectivamente la gente no va a acercarse, porque eso está en tu cabeza y eso es lo que atraes. No va a haber persona que quiera estar efectivamente allí contigo. Y esos síntomas emocionales, vas a estar tan acostumbrado a ellos, porque se vuelve una costumbre, de hecho, sentir tristeza. Que hay personas que, por ejemplo, toda su vida vivieron muy estresados, trabajando. Llega el momento en el que se jubilan y están tranquilos. Y van, de hecho, a consulta porque sienten que tienen mucho estrés, pero no sé por qué tengo estrés. Tengo estrés, pero ni idea, no tengo por qué estresarme. En ese momento ya no trabajo, ya no estudio, mis hijos crecieron, tengo mucho tiempo libre. ¿Por qué estoy estresado? Tu cuerpo se acostumbró a ello. Tu cuerpo ya se acostumbró a ello. Tu cerebro, eso es lo que más cómodo le parece. Es la costumbre. Entonces, empiezas a tener, luego de esto, problemas físicos, enfermedades. Y ya en casa no va a haber una sola persona enferma, sino que ya van a ser 2 o 3. Quizás no solamente, por ejemplo, en el caso de los que decidieron estudiar y decidieron formarse para cuidar, te llevas todos los problemas de tu trabajo a tu casa, se los transfieres a tus hijos, se los transfieres a tu esposo, se los transfieres a tu propio hogar si vives solo o sola. Te llevas todos esos problemas y todas esas angustias para tu casa, no te desintoxicas, no ves que te estás brindando un servicio, que tú lo decidiste cuidar. Decidiste cuidar porque pensaste que eso te iba a generar mucho placer y mucho bienestar, ¿cierto? El servir al otro. En la búsqueda de pues, brindarle un servicio al otro realmente es una de las misiones más importantes del ser humano. Entonces, el autocuidado del cuidador es básico para el bienestar personal y para poder ofrecer una mejor atención a la persona dependiente. La detención y prevención del agotamiento tiene que ser un objetivo prioritario, tanto a nivel individual como institucional, para evitar el sufrimiento del cuidador y en casos extremos que repercuta en la persona que cuida. Y muchas personas que están cuidando, con todo su estrés, con toda su ansiedad, con todas estas emociones que no generan placer, se lo transfieren al paciente. Es importante que si tú trabajas en una institución donde hay personas dependientes, es importante que revises muy bien la salud mental, cómo
la salud emocional, la salud en general de quienes están brindando cuidado, porque de eso depende el proceso de evolución de la persona. Hay muchas instituciones y hay muchas quejas y demandas de instituciones, ejemplo, de entidades geriátricas, donde las demandan porque los señores no están recibiendo una atención adecuada. ¿Y es por qué? ¿Debido a qué? Al estrés que maneja el personal, a la poca capacidad de regulación, porque están yendo solamente porque les toca y porque eso es lo que les da para comer, no porque aman realmente servir, no, sino porque es lo que te genera protagonismo. Y esto es muy narcisista. Eso es muy narcisista, el pensar de que lo que estás haciendo tiene que impactar la vida de otros y que vean que cómo eres el héroe, ¿cierto? Pero eso realmente no te hace héroe si no lo estás haciendo con amor, no lo estás haciendo porque te genera placer. Entonces es muy importante que ese cuidado que tienes en este momento contigo mismo se vea reflejado en la labor que haces. Es de pensar antes de que suceda un mayor problema, antes de que se toque fondo. El autocuidado del cuidador es básico para el bienestar personal y para ofrecer una mejor atención a la persona dependiente. La detención y prevención de agotamiento tiene que ser un objetivo prioritario, tanto a nivel individual como institucional, para evitar el sufrimiento del cuidador y en casos extremos que repercuta en la persona cuidada. Vuelvo y se los repito. Porque no puedes, si eres un árbol que no da fruto, no puedes alimentar. ¿Cómo puedes brindar tú algo que no tienes? Si no tienes cuidado contigo mismo, porque crees que eres la única persona, porque crees que tú fuiste llamado solamente para eso. ¿Cómo puedes tú favorecer espacios de felicidad, de bienestar a la persona que tienes a tu cuidado? De hecho, muchas personas muchos pacientes, personas dependientes, tienen miedo a sus cuidadores, porque sienten que les van a gritar y cuando llegan, en vez de sentir felicidad, lo que sienten es angustia. Entonces, tú quisieras que eso pasara con las personas que tienes a tu cuidado. Realmente lo estás haciendo consciente. Estás haciendo consciente que es importante tu salud, que eres importante, que eres la persona más importante en el proceso de evolución de esa persona que tienes, que depende de ti. Si estás siendo consciente, repito, no puedes brindar lo que no tienes. No es posible brindar lo que no tienes. Con eso entonces vamos a la involución del paciente. ¿Qué es esto? Y les voy a contar una historia de un abuelito, un señor que ya tenía 97 años, estaba al cuidado de uno de los hijos, tuvo 7 hijos y todos viviendo en diferentes partes del país, pero justamente el que estaba más cerquita de él y que podía cuidarlo por espacio, por tiempo, entre comillas, porque él decía no tengo tiempo, tenía mucho rencor con su papá, mucho rencor. Y de hecho, pues aquí tenemos muchas personas que están viendo este curso y son de hogares geriátricos.
y la mayoría de la población son hombres. La mayoría de la población de los hogares pediátricos son hombres, y se debe a que hay un abandono al hombre cuando ya entra a esa tercera edad y cuando tiene una enfermedad. Y es precisamente por ese rencor que se crea con los hijos de no me cuidó, no estuvo pendiente de mí, entonces pues no me interesa tenerlo en mi casa, no quiero, si no me cuidó cuando yo necesitaba de él, ahora que él necesita de mí, pues no, ya no quiero, para que sienta lo que yo sentía. Este señor de 97 años no tenía una patología como tal, no sufría de ninguna patología, solamente pues la edad. Y a nivel emocional, él empezó a tener mucha involución, empezó a tener unas desmejoras en su salud, pero no le encontraban nada. Y el hijo solo decía que ahora él iba a pagar por todo lo que le hizo cuando estaba pequeño. Se lo llevó a la casa porque le tocó llevarse. No tenía otra opción. Al menos él sentía que no tenía otra opción, pero hay hogares pediátricos, ¿cierto? Entonces él se lo llevó para la casa para cumplir su misión de sienta lo que yo sentí cuando niño. ¿Y qué era lo que sentía cuando niño? Desprecio. Entonces cuando le iba a dar la comida, se la daba bruscamente, se la daba y le gritaba. Cuando en las noches él lloraba, porque a veces el señor no podía dormir y empezaba a llorar, él iba y lo regañaba muy fuerte como si fuera el papá, y le decía, no estás muy grande ya. Lo regañaba mucho y le decía muchas groserías, le decía, usted es un viejo, usted no es un niño, lo hacía sentir muy, muy mal. Él empezó a dejar de comer, porque ya de hecho él era una persona muy sana, no tenía, como les digo, ninguna patología de base. En los estudios que se le hizo salía que todo estaba muy bien, pues ya tenía desgaste por supuesto por la edad, pero no había algo que se dijera está sufriendo o tiene un dolor, pero todas las noches él lloraba y pedía auxilio y decía, Dios mío, llévame, Dios mío, llévame. ¿Se imaginan el sufrimiento de este señor? El solo hecho de sentir que estaba pagando por algo que quizás él ni siquiera fue consciente en su juventud. Entonces empezó a evolucionar en el sentido de que ya no podía caminar, entonces ya tenía que estar en una silla de ruedas. Empezó a tener espasticidad, todos sus huesitos empezaron a poner muy rígidos. Entonces ya no estiraba el piecito porque todo el día lo dejaban en una silla. En la silla de ruedas, todo el día estaba allí, ya no estaba comiendo, porque ya no quería comer y todas las noches lloraba, todas las noches lloraba. Entonces, como él, claro, lloraba todas las noches, el hijo tenía que salir a trabajar y no lo dejaba dormir, entonces salía de su habitación, iba y le gritaba. Y todos los días era esta misma terapia. Esta terapia completamente mala para la salud de los dos, ¿Qué pasó con este hijo? Tenía tanto rencor, nunca pudo evidenciar que lo que su padre hizo fue lo mejor que él consideró que pudo haber hecho. Porque si en este momento estás cuidando a tu papá que no te cuidó, a tu mamá, es importante saber que lo que hizo o no hizo fue lo mejor que para él le pareció. Eso fue lo mejor que consideró. Alejarse fue la mejor estrategia. O dar lo mejor de sí misma o sí mismo, tu mamá, fue lo mejor que consideró. Cuidarte fue lo mejor, o no cuidarte. Entonces ahora es, ¿con qué objetivo estoy cuidando yo a esta persona? Para poder liberar todo mi estrés, toda mi rabia, todas mis frustraciones, para poder alimentar a ese niño interior que tengo, que no ha sanado y que lleva muchos años allí sin evolucionar.
Entonces, este es del lado del cuidador primario. Y eso es un caso que vemos en muchos hogares geriátricos. Pero si vamos a otras instituciones como la de nosotros, que tenemos chicos, personas con enfermedades neurológicas, un síndrome de Down, una parálisis, una demencia. Si vamos para este lado, recuerdo mucho una mamá que un día me decía, necesito ayuda porque cuando mi hijo se cae me da mucha rabia. En ese momento no tengo trabajo, no tengo pasajes, no tengo cómo alimentarlos, y todas estas situaciones que no son agradables para nadie, ¿cierto? Que se viven mucho en los hogares colombianos de escasos recursos. Entonces, aparte de los recursos disminuidos, esa poca capacidad de poder tener alimentación, seguridad, etcétera, tiene el hijo con una patología. Entonces, ¿qué pasaba? El niño se caía o el niño intentaba hacer las cosas bien, pero era él tratando de dar su mayor esfuerzo, que es un niño con síndrome de Down, y aparte de eso, también tenía una parálisis. Aparte de eso, entonces, intentando dar lo mejor de sí mismo para poder pararse, para poder caminar, para poder llegar a entender lo que la mamá le quería decir, porque también esto tiene una discapacidad intelectual. Entonces no es lo mismo hablarle a un niño que tiene una capacidad de entendimiento, ¿cierto? Que no tiene una discapacidad intelectual y puede entenderte, a un niño que no tiene esa capacidad, o una persona que no tiene esa capacidad. Entonces, ella lo que decía era, cada vez que yo estoy muy estresada, yo le grito, porque es la manera en la que solo me sale, no es porque yo quiera gritarle, es porque me sale y me da rabia que se caiga. Me da mucha rabia que se caiga, me da rabia que no me entienda, me da rabia que cuando le hablo no me escuche. Y el niño, vuelvo y les repito, tratando de dar todo lo mejor de sí mismo. Entonces, ¿cómo es posible que este niño tenga una evolución? ¿Cómo es posible que una persona que tiene una discapacidad pueda tener una evolución cuando le estás generando un malestar y la persona con las ganas de intentar de darlo toda? Y recordemos las palabras de este señor que decía en las noches, Dios mío, llévame. Decía, ay Dios mío, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Qué angustiante esto, en vez de ser un proveedor de bienestar, ser un proveedor de malestar. Entonces, esta mamá realmente, esta mamá pidió ayuda, pero cuando ya tocó fondo, ¿cierto? Empezó a estresarse mucho porque veía que toda su situación económica y social estaba siendo afectada, y entonces ¿a quién le echó la culpa? ¿A quién culpabilizo? A mi hijo, que es el que más fácil el que me va a aceptar este enojo que tengo con la vida y conmigo misma. Y así, yéndonos a otro plano, volviendo a las personas que que decidieron estudiar y brindar un servicio, cuando el paciente no está teniendo la atención que requiere para la terapia, se llena de rabia, se llena de frustración porque se desbordó, porque hizo un escándalo, porque tuvo una conducta disruptiva. Entonces, al tener una conducta disruptiva, lo que hace es que él siente que debe tirar todo, pero esta profesional se lo toma personal. Y no es porque diga, no tiene un problema conmigo, sino que emocionalmente, inmediatamente, introyecta ese comportamiento como me está desafiando. ¿Me está desafiando? Ah, espera y veres. Ahora lo cojo bien duro. O espera y veres, lo pellizco por acá. O espera y veres, le doy la comida bruscamente para que sienta que tengo rabia. Entonces, tanto ellos, tanto la persona dependiente
como el cuidador, tiene mucho que aportarle al otro. Y es ponerme en el lugar del otro, y si este me escogió o yo lo escogí conscientemente para ayudarle, realmente está siendo proveedor de bienestar. Para contarles qué pasó con la historia del señor, fue mucho tiempo que estuvo en esa situación y por ende le dio una gastritis, y esa úlcera, porque le dio una úlcera gástrica, se le explotó y pues falleció. Pero aún así miren todo lo que llevó, miren todo lo que llevó a una evolución, una persona sana, pero el cuidador primario no tenía esa capacidad emocional, no podía brindar un bienestar a esta persona, y lo que hizo fue esperar a que se muriera, y efectivamente pues eso pasó. Muchos cuidadores están esperando a que esta persona dependiente se muera. ¿Cuándo será que se muere? Y sí, efectivamente en algún momento se va a morir, pero si tú sigues en esa situación, en ese estado de angustia, de estrés, de todas estas emociones desgastantes, quizás te puedas morir tú primero, ¿sí? Entonces es importante que revises muy bien si tu paciente está evolucionando o está involucionando, y de qué manera tú eres creador de eso, de qué manera tú puedes tener influencia en esta involución. Tanto si eres cuidador primario como si eres un cuidador secundario, si eres un cuidador formal o informal. Así que bueno, en la higiene emocional, ese es un término de Dalai Lama en el 2016. Higiene emocional. Nosotros estamos siempre como buscando el tener una salud física, bueno, o estar bien físicamente, hacer ejercicio, o vernos bien, o hacer la cirugía, o que el cabello, que eso es cierto. Y la limpieza física es muy importante porque esto nos genera salud, y de hecho esto fue una revolución que se hizo. El higienismo, cuando llegó el higienismo fue porque los médicos vieron que era importante tener higiene para prevenir muchas enfermedades que se estaban dando en ese momento. Entonces, la higiene emocional es un término, imagínense, de 2016, pero claro, viene de hace muchísimos años atrás, con todos estos filósofos que han introyectado tantas palabras, y bueno, la higiene emocional es tan importante como la salud física, es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos conscientes de nuestra emoción, volvemos a lo mismo, protagonismo. Tenemos ese protagonismo de nuestra propia vida. Somos los protagonistas de nuestra vida. Somos los guionistas de nuestra propia historia. Entonces, el higienismo nos aporta claves interesantes para comprender los mecanismos de autocuración y limpieza a nivel físico, mental y emocional. ¿Cómo puedo tener una higiene emocional? Y es consumir alimentos sanos, naturales, respirar aire puro, combinar adecuadamente ejercicio y reposo. Y es importante que busquemos espacios para aplicarlas también en el terreno de las emociones y los pensamientos. Siempre escucha tus pensamientos. Primero piensas y luego escuchas tus pensamientos. Cuando estás escuchando tus pensamientos, presta mucha atención qué dicen, qué están diciendo mis pensamientos. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos identificar cuáles son nuestras creencias. Detrás de un pensamiento siempre está una creencia. Entonces, ¿cómo tú en este momento estás teniendo dominio de eso? ¿Cómo estás limpiando tu emoción? Y hay unos hábitos importantes que hay que tener. Entonces, recuerda, la parte de higienizar tu espacio, tu casa, tu oficina,
es muy gratificante, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a un lugar en donde hay limpieza, donde huele rico, donde todo está ordenado, eso nos genera placer, ¿cierto? Mucha tranquilidad, que huela rico, que esté bien visualmente, eso nos genera placer. De hecho, existen muchos lugares en donde solamente tú vas a comer porque es bonito y quizás la comida no es tan buena, pero tú vas allá porque está bonito, está organizado, porque huele rico, porque todo se ve limpio. Entonces, para nosotros la higiene es sumamente importante para la salud, porque nosotros ya identificamos ahora, ya identificamos que la higiene es sinónimo de salud, ¿cierto? O sea, es limpieza. Cuando está limpio, es apropiado y por ende yo puedo estar allí porque lo único que me interesa es estar, lo que me interesa es poder estar tranquilo, ¿cierto? Entonces, si imagínate, para ti es importante que tu oficina, que tu casa, que tu habitación, que los lugares que tú visites, que tu comida, que tu cuerpo esté limpio. Y son lugares que tú estás yendo unas horas o quizás la mayor parte del día y tú necesitas que esto esté limpio porque cuando no está limpio te estresas, te puedes llevar a otro nivel, a otro estado no muy agradable. Entonces, sí es importante que los espacios que nosotros recurrimos estén limpios. Ahora imagínate cómo debe estar tu mente. Es la habitación en la que vives hasta que te mueras. Hasta que te mueras. No te vas a librar de ella. Va a estar siempre allí, hablándote, diciéndote cosas. Va a estar allí. Entonces, ¿cómo nosotros nos preocupamos más por lo externo que por lo interno? Cuando la regla debe ser al revés, ¿cierto? Entonces, preocuparnos por nuestra higiene mental es sumamente importante. Recuerda, es la habitación en la que tú estás constantemente. Y si tú quieres tener tu habitación limpia, tu casa limpia, tu oficina limpia, tu empresa limpia, el lugar que visitas para comer limpio, aún más debe estar tu mente. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener hábitos de higiene mental? Cuida tu vocabulario. Y aquí vamos a hablar en esas palabras que te dices a ti mismo. Ay, es que soy tan bruto. Es que soy tan bruta. Qué boba soy. Qué bobo soy. Es que, ay, es que es que yo. Entonces, ese tipo de cosas que tú te estás diciendo a ti mismo, lo que crean es que alimentan tus creencias irracionales. Cuando esbozas eso que piensas de ti mismo, hay una creencia allí. Hay un pensamiento. Cuando tú dices, ahí tienes esos lapsus, son unos lapsus que tú dices como, ay, es que yo soy más mala para todo. Es que yo soy más malo para todo. En modo de chiste. En modo de chiste. Y ese chiste realmente no es un chiste. Es una verdad oculta que tienes sobre ti mismo. Y aparte de eso, permites que los demás te lo digan. Pues cuando ya estás diciendo es que yo soy muy mala, o es que yo soy muy boba, o es que yo soy muy bobo, es que yo soy es que yo soy más de malas, no me gano nada. Yo no me gano nada porque no hago la lotería porque porque no me la gano. No hago tal cosa porque lo voy a perder. No hago nada. No hago nada porque yo soy más de malas. Soy de malas, ¿sabes? Y ya no más. Entonces también empezamos con el tema de las relaciones amorosas. Es que soy más de malas. Todas las personas que se acercan a mí son un fracaso. Todos los hombres son malos. ¿Por qué? Porque porque soy muy gorda, porque soy muy gordo, porque soy muy vieja, porque soy muy viejo, porque soy muy de malas, porque tengo un niño que cuidar, porque me tocó. Entonces empiezas a tener ese vocabulario. Entonces empieza por ahí.
Revisa tu vocabulario, porque con eso le estás permitiendo también a los demás que hablen de ti y todo eso hace que tus creencias irracionales se alimenten, porque ellas están ahí. No es de que, ay, me va a crear una creencia irracional. No, ya la tienes, ya la tienes. Si te llama la atención es porque ahí la tienes, sino que no la has identificado aún. Entonces, el tener un buen vocabulario hacia nosotros mismos nos permite a nosotros poder tener también ese control de qué estamos creyendo, de qué pensamos de sí mismos. Descansa lo necesario, es importante para nosotros descansar. De hecho, pues cualquier máquina artificial necesita desconectarse. Y el mensaje aquí es desconéctate. Y si tienes la creencia de que no lo puedes hacer, empieza a combatirla, empieza a debatir tu creencia irracional. ¿Sí? Porque es importante que tú descanses. Realiza deporte. Pide ayuda. Aliméntate bien. Es que no me da tiempo, es que no, es que... Las excusas, siempre vas a encontrar una excusa que te diga, no lo puedes hacer. Entonces, elimina la excusa. Selecciona lo que ves. Es importante, muy importante que tú selecciones lo que ves. En noticias, en redes, en periódicos, en la calle, con tus vecinos. Es importante que selecciones lo que ves, porque el mundo te ofrece muchos estímulos visuales, muchos estímulos. Las noticias están inundadas de malas noticias. ¿Y qué gente es la que está a tu alrededor? ¿Qué escuchas de estas personas? ¿Qué apropias? ¿Qué te coges? ¿Con qué te quedas? Con eso que estás viendo. Porque si a ti algo no te da, si algo tú no le prestas atención, tú no le vas a dar poder. Si tú le das poder a esas noticias que no son tan agradables, y no es el hecho de estar desinformados, porque una cosa es estar informado y otra cosa es apropiarte o llenarte de emociones por esas noticias, ¿cierto? Hay cosas que tú realmente no tienes el control, no tienes el control de situaciones que son ajenas. Simplemente intenta ver de qué manera tú puedes ser una persona que pueda aportar algo positivo a eso. Pero si realmente en tus manos no está, pues no hay nada que hacer, sería realmente un desgaste emocional. Entonces, para que tú puedas tener, o sea, esa limpieza mental, selecciona lo que ves. Cuida tus oídos. ¿Eso qué es? Selecciona lo que oyes. Hay mucha información. Ahorita en este momento lo que más nos está nosotros consumiendo, pero la competencia más grande que hay ahora es por captar la atención del otro. Entonces, existen infinidades de maneras de captarnos la atención. Entonces está la música que escuchas, lo que está diciendo X persona, o buscar confirmar lo que tú crees de tus creencias irracionales. Entonces vas a escuchar siempre personas que se quejan. Vas a encontrar siempre personas que dicen, ay, sí, es que es verdad. Eso de ser cuidador, eso es muy difícil. Eso es muy agotador. Eso es, mejor dicho, como si hubiésemos matado no sé a quién en la otra vida. Y empieza a escuchar y a escuchar y a escuchar a esa persona que siempre se está quejando. O sea, buscas justamente solo escuchar lo negativo, cuando las partes siempre tienen dos lados, pero tú eres quien decide qué lado quieres darle atención, a quién le quieres dar tu atención. Cuida tus oídos, cuida tus pensamientos. Es sumamente importante que los escuches. Cuando estés pensando algo, cuando tú tengas un lapsus, digas algo, escúchalo. Cuídalos. Debátelos. ¿Qué tan racional es ese pensamiento? Si es verdad que estoy solo,
Y de hecho en este momento hay muchas personas que no están en este curso y están pensando, no existe un curso de cuidado emocional y físico para el cuidador. No existe. Llevo 20 años en esta profesión y nunca he escuchado un curso o entidades que se preocupen por el cuidador. No, es que estoy solo. Y esto que a la otra mamá o al otro papá o al otro cuidador diciendo, es que sí, es verdad. Para los profesionales no existe nada. Para los profesionales que cuidamos personas dependientes, no hay nada. Solamente es brindar, que nosotros demos, pero no existe nada. En ese momento hay personas que se levantaron pensando, qué rico que alguien nos ayudara también a los cuidadores, pero no existe. Nadie se preocupa por nadie. Todo el mundo está en sus cosas. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, eso hace que estas personas solo estén seleccionando esta información. Realiza deporte, vuelvo y se lo repito, realiza deporte y evita las multitareas. ¿Sí? Evita las multitareas porque, recuerda, debes poder encontrar la manera en la que alguien te ayude. Es posible, claro que sí es posible. Ámate mucho, ámate a ti mismo porque tú no puedes brindar lo que no tienes. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes brindarle eso a alguien más. Y sí que menos ni a tu paciente, y sí que menos a tu persona, a tu papá, a tu mamá, a la persona que tengas en este momento, a tu hijo. Agradece por toda la situación que estás pasando. El principio, mira, hay una ley de la correspondencia. Y esa ley, aquí no se las voy a abordar mucho, pero la ley de la correspondencia es que el universo te da únicamente lo que considera que tú necesitas, lo que te corresponde. Si tú estás en un estado y vibrando en una energía en la que solamente hay cosas negativas, mira, todo, absolutamente todo va a ser negativo, porque el universo dice, sí, estás pidiendo pobreza. Bueno, pobreza, ¿cierto? Y es muy difícil salir de este estado, por eso no se los voy a abordar mucho, no voy a hablar mucho de ello, porque ya esto es algo mucho más, esto es algo distinto, y es que empieces a vibrar de una manera distinta, porque así como tú seleccionas lo que oyes, lo que ves, lo que haces, tú seleccionas absolutamente todo, tú seleccionas también las situaciones que te llegan a tu vida. Tú lo seleccionas. Y no eres una víctima ni de Dios, ni del ambiente, ni del Estado. No eres una víctima. Eres protagonista y eres responsable absolutamente de todo lo que está pasando en tu vida en este momento. Porque tú eres el creador y el diseñador de tu vida. Así que, para empezar a cambiar esos hábitos, empieza a evidenciar que tienes y transfórmalos. Recuerda la pregunta, la primera pregunta, ¿cómo hago yo para transformar mi realidad? ¿Cómo la transformo? Con lo que tengo. Ahora no es que si se muriera, si me saliera otro trabajo, si pasara tal cosa, si pudiera ir a Marte. No, ¿con qué puedes tú en este momento? ¿Con qué cuentas? ¿Con qué cuentas? Agradece por eso que ya tienes, porque tienes un camino muy recorrido. Todos aquí han estudiado, porque tanto el cuidador primario como el cuidador formal se han dedicado a estudiar qué es esta enfermedad o cómo hacer esto, y todo curso que ves por allí que puedas acceder, lo intentas hacer porque hay una motivación, ¿cierto? Hay una motivación y lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Solamente es que tengas conciencia de lo que está pasando en este momento en tu vida. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer una actividad para que ustedes descansen un poquito. Esta actividad es la de 369 de Tesla. Esto también tiene un significado, pero aquí no lo vamos a abordar.
para que ustedes cuando sientan esos momentos de angustia, cuando ustedes sientan que se cansan, porque ustedes son seres humanos, ustedes se cansan, ustedes se agotan, ustedes, hay días en los que están muy felices con lo que están haciendo, como hay días en los que dicen, yo me voy de este país y me desaparezco y yo no sé qué va a pasar, pero chao, mi vida es mi vida y tengo que vivirla como yo quiero, pero realmente no sabes ni siquiera qué es lo que quieres. Y crees que lo más fácil es abandonar y decir, no más, ¿cierto? Entonces, en su momento, cuando estés muy angustiado, cuando estés muy estresada, cuando estés muy triste, cuando estés muy irritada, cuando sientas que no puedes con lo que estás haciendo porque realmente ni sabes qué es lo que estás haciendo, solo respira. Y, por favor, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo juntos. Es muy importante que lo hagas consciente. Vamos a inhalar 3 veces. Inhala, 1, 2, 3. Sostiene. No sueltes el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sentiste que te mareaste? Vamos otra vez a tomar aire solo en 3 segundos. 1, 2, 3. Sostienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente. Inhala en 3. 1, 2, 3. Sostiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suelta. ¿Cómo te sientes en este momento? Escríbeme por favor allí los comentarios. Bueno, me alegra muchísimo que hayamos tenido este espacio. Este espacio es para ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmela. Si tienen algo que compartir, por favor, me cuentan. Mayra, adelante. Mayra, tienes la manito alzada. Bueno, Mayra nos quería decir algo, si nos querías decir algo. Perfecto. Bueno, es con mucho amor. Recuerden que van a tener certificado de este curso, de este seminario. Este seminario realmente es para ustedes. Es más que todo para ser consciente de muchas situaciones en las que quizás no se piensa mucho, ¿cierto? Y en que ustedes son personas que generalmente están buscando el bienestar del otro, pero no buscan mucho, bueno, si no lo están haciendo, si no lo han hecho, esos momentos para ustedes mismos. Recuerda que no puedes dar lo que no tienes. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Les voy a dar 5 minuticos para que puedan descansar y ya con nosotros va a estar Linda Tatiana García. Ella es nuestra fisioterapeuta, en donde vamos a estar dándoles un espacio para que ustedes puedan aprender sobre el cuidado físico. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. No se vayan a desconectar. Recuerden que tenemos la segunda sesión a las 2 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, en donde también vamos a estar hablando sobre unas estrategias para ser cuidador efectivo. Y
Vamos a tener también un espacio en donde van a estar unos cuidadores contándonos un poco sobre su experiencia, y recuerden que no están solos, no están solos, hay muchas personas en el mundo pendientes de ustedes.